Hola y bienvenido a un nuevo vídeo de este curso de JavaScript en el que vamos a ver los tipos de datos. En este curso no vamos a ver nada de lo que es la historia de JavaScript, cómo empezó, ni nada por el estilo. Para eso tenéis la Wikipedia y mucha información en internet. Aquí vamos a aprender lo más rápido posible, así que vamos a empezar ya con lo que es el contenido. Sí que antes comentaros un poco la descripción de la definición de este lenguaje, que básicamente es un lenguaje de tipado débil dinámico. Esto básicamente lo que quiere decir es que las variables no tienen un tipo de dato específico y es posible comparar datos de diferentes tipos. Esto lo que hace es que se produzca la conversión implícita de los valores al realizar la comparación. Tenemos formas de identificar qué tipo de datos estamos trabajando, pero aún así esto puede ser una ventaja o una desventaja en algunos casos, ya que esto tiene que ver por la experiencia que tenga el programador en otros lenguajes. Pero vamos a ir viéndolo sobre la marcha para que entendáis esto. Primero, nada, contar los tipos de datos que tenemos en JavaScript, que serían number, los string, boolean, null y undefined, symbol y object. En el primer caso tenemos los number, que lo que podemos hacer con los number es operar con ellos. Aquí siguen las mismas reglas que siguen en las matemáticas. Si tenemos una suma y una multiplicación, pues primero iría a la multiplicación. Si no sabemos esto, tenemos que volver al colegio. Lo siento, chicos, no podemos pararnos aquí. Lo del paréntesis, pues si hay un paréntesis, lo mismo. Va primero el paréntesis. El operador para dividir sería la barra esta. Y el porcentaje sería para darnos el resto de la división. Pues 100 entre 10 sería 0. Y esto sería un poco el tema del number. Luego también tenemos los string, que son básicamente cadenas de texto. Nosotros podemos usarlo con este tipo de comilla simple, o podemos usar unas comillas doble, que sería básicamente lo mismo. También podemos meter números en un string, pero no sería una operación, sino que sería un texto. Si queremos separar las líneas dentro de un mismo string, pues usamos el ~n y nos mostraría la primera línea y la segunda línea. Y lo que se puede también hacer es concatenar los strings. Si ponemos hola amigo, amigo con espacio, pues nos pondría hola amigo. Si nosotros usamos el símbolo dólar y las llaves, pues nosotros podemos hacer la operación dentro de cualquier string. Entonces diría que la mitad de 4 son 4 entre 2, pues sería 2. Luego tenemos los tipos de dato boolean. A menudo pues resulta útil distinguir entre dos posibilidades, como sí y no. Para ello tenemos los tipos de dato boolean, con los que podemos comprobar si un valor es verdadero o falso. Por ejemplo, aquí lo que vamos a imprimir por consola sería si 10 es mayor a 5. El símbolo de mayor es este. Entonces, 10 es mayor a 5. Sí, pues imprimimos true. Si fuera lo contrario, que 10 es menor a 5, que no es lo correcto, pues sería false. Esto sería un valor booleano ya metido. Luego también podemos hacerlo comparando textos. Por ejemplo, si decimos que avión es menor a coche, esto lo que sigue son unas reglas de un orden alfabético. Vamos, avión va antes que coche porque empieza por la A, no tiene más. Entonces, avión es menor a coche, sí, true. Y si decimos que avión es diferente a coche, pues también nos va a decir true porque son diferentes. Para decir si es diferente, pues añadimos la exclamación delante del igual. Si quisiéramos comparar si son los dos iguales, pues pondríamos dos símbolos iguales. Y veríamos que es false.
¿Y qué pasa si queremos comparar n a n, que sería la definición de... La definición sería not a number? Pues aquí nos va a dar false porque realmente no es un número ni se puede comparar igual. Son diferentes. Luego tenemos los datos null y undefined. Estos son valores vacíos. Según el libro de JavaScript Eloquent, se dice que se debe a un fallo en el diseño de JavaScript. Pero básicamente cuando creas una variable y no le asignas ningún valor, es undefined. Y null es una variable que tiene un valor null. Aunque realmente esto es lo mismo, porque si nosotros hacemos console.log y intentamos comparar estos dos, nos dice que es true. Así que básicamente sería lo mismo. Luego tenemos symbol, que sirven para crear constantes con valores únicos, y esto pues nos puede resultar muy útil para asegurarnos que no se va a producir confusiones por valores duplicados. Para crear un symbol, pues aquí estaríamos creándolo el sim1 en una variable y estaríamos metiendo dentro de sim1 un símbolo. Y luego tenemos los objetos, que esto profundizaremos más adelante. De momento lo que vamos a ver es que un objeto es una colección de propiedades que sirve para guardar datos. Para crear un objeto, pues creamos con el new object, lo creamos un objeto y aquí lo estaríamos guardando en la variable coche. Si le queremos meter información, pues cogemos la variable coche y añadimos, por ejemplo, combustible, y le añadimos el tipo de combustible, que sería con un string. Lo mismo, pues añadimos otro dato que sería el modelo y el año, que aquí el año sería el número, así que no tiene las comillas. Luego teníamos una forma de crear lo mismo, pero en una sola línea, que sería en la variable coche con las llaves. Pues vamos metiendo todos los datos y todos los valores que vaya a tener el objeto. Ya sería básicamente lo mismo, un objeto dentro de la variable coche, con toda esa información. Pero como he dicho antes, lo veremos más adelante en profundidad porque tiene bastante juego esto de los objetos. Y esto sería el extra que había comentado antes, que básicamente a veces, y esto sería lo que había comentado antes de extra, que a veces JavaScript es suficientemente inteligente para hacer conversiones entre distintos tipos de datos. Por ejemplo, si nosotros hacemos console.log y metemos un 2, que sería un texto, porque está entre comillas, y le decimos que le reste 1, pues automáticamente va a saber que 2 es un número en vez de un texto, porque tú en realidad no deberías hacer una operación entre distintos tipos de dato. Pero si lo hace por cualquier razón, pues JavaScript te lo va a solucionar y te va a poner la resta. Pero en cambio, si nosotros cogemos un texto, el 2, y le añadimos 1, pues aquí lo que nos va a hacer va a ser una concatenación, como si esto lo hubieras tú cogiendo con dos cadenas, pero al final te lo muestra en un número, que sería el 21, 2 más 1. Y luego, si nosotros lo intentamos multiplicar, pues aquí ya te dicen not a number, te dice que nanay, que tampoco te pases. No deberías hacer estas operaciones entre distintos tipos de datos. Vale, pues nada, vamos a dejarlo aquí y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.